Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de conferencias, innovación y desarrollo tecnológico al servicio de la transición energética. Hoy centrado, en este caso, en el proceso de digitalización e integración de las energías renovables en el sistema eléctrico. Hace 2 semanas, con motivo de la sesión inaugural, apuntaba la relevancia de la aprobación y publicación de la Ley de Cambio Climático como norma integral de crucial importancia para seguir avanzando hacia un nuevo paradigma energético neutro en emisiones. Vinculado a lo que es el ámbito temático de esta sesión, como todos sabemos, y en el caso concreto de la electricidad, la ley fija un objetivo para alcanzar un objetivo para el 2030 y fija el objetivo de alcanzar al menos un 70% de generación a partir de fuentes de origen renovable. Aunque España cuenta con una amplia experiencia, una dilatada trayectoria en la integración de las energías renovables, no por ello deja de ser un desafío donde las redes eléctricas van a jugar un papel protagonista en esta próxima década y obviamente también en el horizonte del 2050. En este proceso de descarbonización de la matriz de generación eléctrica, las redes, como apuntaba, son la piedra de bóveda, siendo necesario dar respuesta a toda una serie de retos de gran relevancia. Cuestiones como la digitalización de la operación y los servicios de la red eléctrica, ser capaces de maximizar la capacidad de integración de recursos distribuidos, la integración de nuevos consumos eléctricos asociados con la movilidad, con el coche eléctrico, con la consiguiente necesidad de poner en marcha mecanismos de flexibilidad o el desarrollo de nuevas fórmulas de coordinación entre los diferentes actores, de los diferentes agentes de la cadena de valor, constituyen ámbitos cruciales donde será necesaria la aportación de soluciones. Soluciones, y ya vinculado al ámbito temático de este ciclo de conferencias, que sin duda vendrán de la mano del desarrollo tecnológico y la digitalización. El imparable proceso de transformación digital permite el desarrollo de nuevas capacidades en el ámbito de las redes, desde la obtención de información hasta la automatización y simulación. Avances tecnológicos que también se están extendiendo a otros ámbitos como la operación eficiente, la electrónica de potencia o la operación flexible y sostenible del conjunto del sistema eléctrico. Todas cuestiones muy relevantes que deberán gestionarse en un entorno tecnológico en rápida evolución de la mano de todos los actores del sistema eléctrico. Sin duda, de todo ello vamos a tener ocasión de hablar en esta sesión, donde contamos con un destacado panel de expertos a quienes quisiera agradecer que nos acompañen en esta mesa redonda que será moderada por Rubén Estellé. Rubén, para quienes no le conozcan, es el subdirector del Economista y cuenta con una dilatada experiencia en prensa económica y muy particular en el sector energético. Agradecerte, Rubén, que hayas aceptado esta invitación y esta ardua tarea de moderación de una mesa que sin duda será de gran interés. Cederte la palabra para que puedas dar apertura a esta mesa, no sin antes recordar a todos los que nos acompañan que tienen la posibilidad de trasladarnos las cuestiones que estimen oportunas a través del chat de la plataforma, rogándoles si pueden identificarse, y en la parte posterior a las diferentes presentaciones, a las diferentes introducciones por cada uno de los ponentes, daremos traslado a las diferentes cuestiones que se puedan plantear. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y ya sin más, Rubén, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Joan, por la invitación y muchas gracias a Fonsean por organizar pues este ciclo tan interesante, ¿no? Con el título de Innovación y Desarrollo Tecnológico al servicio de la transición energética. Como comentabas, sin ninguna duda, el tema es amplio, es muy interesante y tiene grandes retos por delante a los que hay que hacer frente, ¿no? Para lograrlo y para poder desgranar de una manera detallada pues todas las inquietudes de todos los pasos que las empresas están dando. Contamos hoy con Pablo Martín, que es Innovation Cycle Lead
de Elewit, empresa perteneciente a Red Eléctrica, con Andrés, que es el director de innovación de Endesa Generación, y con Ricardo Rodríguez, que es Technical Support Manager de EDPR en el centro de control, ¿no? Remote Operations and Dispatch Center. Todos ellos grandes expertos y grandes conocedores de la materia que hoy nos reúne aquí y que nos van a dar, pues eso, su visión y su explicación de las labores y los trabajos y las investigaciones que desde cada una de sus empresas pues están llevando a cabo para lograr alcanzar pues esos objetivos de los que nos hablaba Joan al principio, ¿no? De esos objetivos que nos marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y que además no son una meta, sino que probablemente se quedan solo en un principio, porque los cambios que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa y el aumento de esa ambición que vamos a ver reflejada, yo creo que en la próxima COP, pues hacen que este tema pues vuelva capital, ¿no? Como comentaba Joan, la piedra de bóveda para poder alcanzar pues esos objetivos o incluso superiores en materia de renovables. Yo no me enrollo más, quisiera, porque luego tenemos ocasión de comentar pues todas las cosas que nos vayáis explicando y dando a conocer a lo largo de vuestras intervenciones, y le cedo la palabra a Pablo Martín para que nos empiece a ilustrar pues con qué desde Elewit y concretamente también de Red Eléctrica, ¿no? En la medida de lo posible. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Rubén, por la introducción y gracias también a la Fundación por invitarme a participar en esta sesión pues para hablar de cosas que me apasionan, ¿no? De toda mi vida profesional pues he trabajado en el sector eléctrico, en el sector de las energías renovables y especialmente en el mundo de la innovación y soluciones digitales. Bueno, como mencionabas, Red Eléctrica, el grupo Red Eléctrica, en el que trabajo hace ya más de 25 años, pues es un operador global de infraestructuras esenciales. No solamente gestionamos las redes de electricidad, también gestionamos redes de fibra óptica y satélites. Y bueno, pues como operador y transportista del sistema eléctrico español, bueno, pues pensamos que el grupo va a ser parte de la columna vertebral de esta transición energética, ¿no? que mencionábamos, ¿no? Elewit, ¿no? Nace también hace año y medio aproximadamente en el grupo Red Eléctrica, pues para desarrollar precisamente soluciones innovadoras que impulsen esta transición energética y la conectividad en el país. Y tenemos unos retos estupendos por delante que estamos encantados de abordar. Para hablar del reto, a mí me gusta siempre empezar hablando del contexto. Estamos hablando, lo que tenemos en el centro siempre es el cambio climático. O sea, yo creo que ya hay un amplio consenso internacional, científico, sobre que el sistema climático de la Tierra está en calentamiento, y además hay mucho consenso, que esto es más difícil todavía, en que un consenso del 95% de que la causa es la actividad humana. Con lo cual ahí la pregunta que nos hacemos, bueno, esto nos queda un poco lejos a veces, lo vemos como algo muy distante, pero ¿cómo nos afecta este hecho? Bueno, pues aumentamos el nivel del mar, estamos observando olas de calor que antes no observábamos, sequías, mayor cantidad de especies en riesgo de extinción, desaparición de glaciares. Desde luego que desde el Grupo Red Eléctrica nos hemos dicho, estando en el centro del sistema eléctrico con una posición neutral, tenemos que hacer algo. Entonces, evidentemente, siendo conscientes de que el cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que tenemos en este momento, evidentemente pues estamos totalmente alineados con los objetivos que mencionaba Joan en su introducción, ¿no? En línea con el Pacto Verde y a través de la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y de Transición Energética, pues con los objetivos que se han fijado para conseguir esa Europa climáticamente neutra en 2050 y, por supuesto, con las metas que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en 2030, ¿no? Por un lado, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23% con respecto a valores del 90%. Y luego algo que nos toca muy directamente, que es conseguir que el 74% de la energía eléctrica que se genera en España pues sea de origen renovable, ¿no? En 2030. Preguntarnos si esto es ambicioso o no de este momento. Bueno, pues en 2020 ha sido el año más verde, por decirlo así, a nivel nacional desde que existen registros. Hablamos de una generación del 44% a partir de renovables, que es un valor muy bueno. La solar fotovoltaica pues aumentó muchísimo su producción, en torno a un 65%,
Y además, con vistas al futuro y a conseguir este objetivo que pretendemos en el PNIEC, se integraron 4 gigavatios de nueva potencia renovable. Entonces, bueno, pues lo que llamamos de 2021, además, bueno, pues del 1 de enero hasta el 15 de mayo, la eólica ha generado el 26% del total de la electricidad en España. Entonces, nuestra visión es, estamos avanzando, dando pasos importantes hacia esa transición energética en España, pero pensamos que todavía queda. Y ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en el Grupo Red Eléctrica? Bueno, pues nos hemos tomado la transición energética muy en serio. A mí, la verdad, que me siento muy orgulloso de abrir nuestro plan estratégico y en la primera página, pues, leer que bueno, pues tenemos impulsar la transición energética es nuestra prioridad. De hecho, traducido a inversiones, pues en torno al 75% de los planes de inversión, en concreto 3.300 millones de euros, están dedicados a materializar la transición y a su principal meta, la integración masiva y segura de las energías renovables en el sistema eléctrico, garantizando, por supuesto, que los ciudadanos al final siguen disfrutando de un servicio público con los estándares de calidad que se necesitan. Entonces, acciones concretas que estamos llevando a cabo y que están enmarcadas en estas inversiones que mencionaba antes. Hablamos de desarrollar las infraestructuras necesarias para que la red de transporte pues, permita la entrada de nueva potencia, de nueva energía renovable. Además, apostamos por todo lo que tiene que ver con flexibilidad. Estamos pensando en sistemas de almacenamiento masivo de energía, especialmente en el bombeo hidráulico en islas, en Canarias, como herramienta al servicio de la operación del sistema y un instrumento para aumentar también la integración de energías renovables. Y, por supuesto, seguimos preparándonos para operar un sistema que cada vez es más complejo y con recursos, como mencionaba Joan en la introducción, más distribuidos, ¿no? Tanto de generación como de consumo. Bueno, visualizamos la electricidad como el vector energético fundamental para esta descarbonización de la energía que nos exigen los compromisos y los planes que estamos siguiendo. Y desde luego que abordamos el reto siempre con una mayor digitalización de las redes de transporte. Estamos incorporando pues, nuevos sistemas de protección y control en las subestaciones que permiten una mayor integración de renovables, sistemas más avanzados de monitorización y supervisión, que luego comentaré algún proyecto concreto de los que estamos haciendo, el desarrollo de sistemas de almacenamiento, baterías y bombeo y también dispositivos de control de flujo de energía que permitan introducir mayor flexibilidad, como decía, para abordar toda la incertidumbre que genera el hecho de manejar tal cantidad de generación de origen renovable. Es verdad que la digitalización no es tanto una moda pasajera y que estemos haciendo ahora. Mencionabais también antes que la introducción de tecnología disruptiva lo está acelerando, pero lo vemos más bien como un proceso que ha venido en oleadas sucesivas, con una fuerte aceleración estos últimos años y desde lo humano con la innovación como nuestro principal aliado. Hoy hay que hacer una innovación diferente en red, con una mayor colaboración de todos los participantes en el sector, con un nuevo enfoque mucho más abierto al emprendimiento y a nuevas formas de colaborar y siempre con el objetivo de obtener lo mejor del mundo del emprendimiento, de las startups, esa agilidad, esa frescura en la introducción de ideas, con los conocimientos que tenemos en las grandes corporaciones, pues porque llevamos muchos años haciendo lo que hacemos en este momento. En este contexto, pues ELEWIT, como decía al principio, nació en 2019 para ofrecer soluciones a estos retos que enfrentamos en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones y siempre para impulsar la transición energética y la conectividad. Buscamos un modelo híbrido, o sea, el que nos metamos en el mundo del emprendimiento no quiere decir que abandonemos el mundo de la innovación corporativa, lo que buscamos es la mezcla de esos dos mundos. En ELEWIT nos hemos focalizado en una serie de líneas estratégicas que comparto con vosotros. Son la introducción de mayor flexibilidad en el sistema eléctrico para favorecer esta integración de mayores recursos distribuidos y mayor incertidumbre con la renovable, una mayor electricidad de la sociedad que acompañe esta descarbonización que es tan necesaria para llegar a los objetivos que nos hemos propuesto. Por supuesto, una gestión más inteligente de los activos. Y cuando digo inteligente, que es una palabra muy genérica, nunca nos olvidamos del apellido sostenible. O sea, queremos hacer las operaciones más eficientes, pero también queremos dejar menor huella de carbono. Y, por supuesto, colocando al ciudadano en el centro. Que en un sector eléctrico donde el TSO tiene una función, como sabemos, de operar el sistema eléctrico y de gestionar el transporte de electricidad, el hecho de que se esté empezando a hablar tanto de ciudadano en el centro nos parece una noticia muy, muy positiva, porque hasta ahora nos ha pillado un poquito lejos.
Y luego, bueno, pues también hemos identificado un conjunto de tecnologías clave que hemos visto con mayor potencial de cambio y en el que nos estamos especializando en Elewit, que son la inteligencia artificial, todas las que tienen que ver con los datos, IoT y sobre todo plataformas digitales. Y además estamos muy pendientes de todas las tecnologías que están por venir y que nos pueden impactar. También creemos en la importancia de la innovación abierta, pues con todas las herramientas que aporta, ¿no? Pues tanto el Venture Capital, el poder trabajar con startups haciendo proyectos y siendo nosotros su primer cliente. Tenemos una herramienta, estamos diseñando ya una herramienta para generar empresas que puedan salir, o spin-offs, que puedan salir incluso desde el grupo Red Eléctrica, ¿no? Una capacidad que llamamos Venture Builder. Y es una manera de ampliar este ecosistema que hace tanta falta. Es el momento de trabajar todos en equipo, todo el sector. Y cuando digo sector, digo energía y, por supuesto, otros sectores también. Y bueno, pues de esta manera lo que vamos a conseguir, o lo que estamos consiguiendo, es avanzar más rápido en la exploración de estas nuevas tecnologías e introducirlos dentro de nuestro grupo, cubrir vacíos de capacidad propia, ¿no? Aprovechando agilidad y soluciones que nos aportan las startups, acceder a mercados que hasta ahora pues eran nuevos para nosotros, incluso adyacentes, sobre todo aprender y entender hacia dónde vamos. Creo que es el primer paso que hay que dar para luego encontrar esas soluciones que buscamos conjuntamente. Y, por supuesto, pues comprender también los modelos de negocio y las tecnologías que van a estar presentes en el sector. Yo quería hablar brevemente de algunos ejemplos concretos de proyectos que estamos abordando en este momento, que contribuyen directamente a esta mayor integración de fuentes renovables de forma segura y que, al mismo tiempo, combinan innovación con digitalización, que, como decía antes, pues son nuestros dos principales aliados en este momento. Bueno, voy a citar el primero de todos ellos. Es una plataforma de monitorización del autoconsumo de pequeño tamaño, de instalaciones pues incluso residenciales o menores de 1 megavatio. Se trata de un proyecto que estamos desarrollando, pues una plataforma que permite disponer de las medidas telemedidas de todas las instalaciones pequeñas en tiempo real. De esta manera, con esta información, estamos mejorando nuestras previsiones de demanda con una variable que hasta el momento no éramos capaces de visualizar y que nos introducía errores en estas predicciones. Contar con mejores predicciones nos permite una mejor o una mayor seguridad en la operación del sistema eléctrico, que a fin de cuentas pues llevamos en nuestro ADN y es fundamental dentro de las funciones que tenemos como operadores del sistema eléctrico. En esta misma línea hay otro proyecto muy interesante, que es la propia estimación de la potencia fotovoltaica que tenemos instalada en el país a partir de imágenes de satélite. Pues a partir de imágenes de satélite de muy alta resolución que vamos actualizando con cierta frecuencia, estamos inventariando todas las instalaciones que hay de potencia fotovoltaica y estamos mejorando muchísimo las previsiones por este motivo. Y bueno, pues la información que nos aporta esta estimación de la potencia fotovoltaica la estamos utilizando también como entrada por ejemplo, en la plataforma de autoconsumo que mencionaba antes. Luego, otra cuestión muy, muy relevante son las nuevas soluciones digitales que estamos desarrollando para planificar con incertidumbre. O sea, el hecho de contar con energías renovables nos hace olvidarnos ya de los números fijos, ya todos son variables estadísticas, todo es incertidumbre y empezamos a introducir el concepto de riesgo en todas las planificaciones que estamos haciendo. Entonces, hemos desarrollado herramientas que, utilizando inteligencia artificial, lo que hacen es gestionar, manejar una cantidad mucho más grande de datos de la que hemos sido capaces de manejar hasta este momento, manejar muchos escenarios del futuro, cada uno con su probabilidad, y de este modo planificar y operar el sistema eléctrico de una forma segura, incluso en un contexto mucho más difícil que es el actual, en el que tenemos tanta presencia de renovables. Yo lo que me gustaría, a todos los que estáis conectados con nosotros en esta sesión, pues es que os conectéis también en la web de Elewit y estamos totalmente abiertos a cualquier idea, propuesta que vaya un poco en las líneas que estaba mencionando de integración de renovables y de mejorar estos aspectos. Yo, para recapitular todo lo que he introducido, básicamente, pues he introducido el reto global que supone la lucha contra el cambio climático al que nos enfrentamos como sociedad y los objetivos que hemos fijado en Europa y en España, con los que estamos totalmente comprometidos y estamos ya, de hecho, pasando a la acción. Os he contado el compromiso del Grupo Red Eléctrica como elemento vertebrador de la transición energética en la que ya estamos avanzando
Y os he descrito el punto de partida en cuanto a integración de renovables en el sistema eléctrico y todo lo que estamos haciendo para cumplir con nuestros compromisos. En particular, nuestro plan estratégico como una apuesta clara para el impulso de la transición energética, la digitalización y este modo distinto de hacer la innovación como nuestros principales aliados. Y por último, bueno, pues ejemplos concretos de proyectos que estamos haciendo en los que ponemos en juego tanto innovación como digitalización. Y ya para cerrar, bueno, me gustaría terminar con una frase de llamada a la acción, que a mí me encanta, que es, bueno, vivimos en un planeta que es vulnerable, el clima está cambiando, nosotros también debemos cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la intervención. La verdad es que muy interesantes los ejemplos que ya nos pones sobre la mesa y que ya comienzas a casi abrir debate. Lo que pasa es que tenemos que esperar todavía un poquito. Quiero aprovechar para recordar a toda la gente que nos está siguiendo a través del canal digital de Funseam, plantearnos las preguntas a través del canal que haya habilitado para ello en la plataforma. Y bueno, y continuamos adelante con las intervenciones después de que Pablo nos haya pues toda la labor que está haciendo el EWID y el grupo Red Eléctrica. La verdad que ya me surgen un montón de preguntas que seguro que después tenemos ocasión de comentar, pero bueno, seguimos adelante y seguimos con Chet Biedma, que es dirección de Endesa Generación, para que él nos pueda contar pues qué está haciendo Endesa, qué labor está desarrollando y cómo afrontan ellos pues toda esta incertidumbre, este desarrollo tecnológico, de cómo lograr esa mayor integración de renovables en una empresa pues bueno, que es evidentemente uno de los grandes líderes mundiales. Andrés, cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias por la introducción. También muchísimas gracias a Funseam por la invitación a esta mesa, que yo creo que es una mesa muy interesante y además que yo creo que es de plena actualidad, ¿no? Porque es un tema muy trascendente y en el cual yo creo que nos tenemos que en cierta manera pues involucrar desde todas las entidades y estamentos que estamos un poco relacionados con el mundo de la energía para apoyar a esta gran transformación. A mí me gustaría un poco, pues enfocar, como no puede ser de otra manera, pues un poco esta introducción o esta charla inicial mía a lo que sobre todo es el aspecto de generación, ¿no? Y el impacto de cómo está transformándose la generación eléctrica y bueno, el cambio tan radical que estamos sufriendo en estos años y que va a ser todavía mucho más sensible en estos próximos 5 o 10 años. Comentaba Pablo, pues esos retos que tenemos dentro de PENIEC, ¿no? con ese objetivo de intentar alcanzar el 70% de generación eléctrica en el 2030. Este porcentaje, que es un porcentaje muy importante, estamos hablando de que podría suponer la necesidad de una introducción del entorno de 60 gigavatios de energía renovable en un periodo relativamente corto. Y yo digo corto porque también lo que es el escenario general de regulación, pues los plazos de crecimiento pues normalmente no tienen este tipo de retos tan importantes, ¿no? Entonces la verdad es que es un reto muy importante que desde todas las empresas involucradas en el sector tenemos que asumir, y con muchas complicaciones adicionales, que no es simplemente el añadir nueva energía renovable o nueva capacidad renovable, sino el conseguir que toda esa energía renovable funcione de manera sólida y de manera estable para garantizar los estándares de calidad tan altos que existen dentro del sector eléctrico, ¿no? Que es una cosa que desde todos los consumidores pues van a exigir ese tipo de garantías y esas calidades, ¿no? Evidentemente, y a pesar de que a nivel tecnológico se ha avanzado muchísimo en todo lo que es nuevas tecnologías en el ámbito renovable, y en el ámbito también pues del almacenamiento de energía y de redes inteligentes, es un gran reto porque partimos de una energía que no tiene la estabilidad de las energías convencionales y por tanto pues tiene una complejidad importante. La acumulación y el incremento de estos porcentajes con el paso de los años nos va a llevar a una situación todavía más exigente y que va a requerir muchísima atención, muchísima inversión adicional y mucho desarrollo tecnológico e innovación, ¿no?
dentro de lo que es el plan estratégico de Endesa para apoyar toda esta transición energética, tenemos un plan muy ambicioso de crecimiento en todo lo que es el sector de generación renovable. Estamos hablando de que prácticamente estaríamos cercanos a 4 gigavatios de energía de crecimiento en los próximos 3 años, fundamentalmente o con un porcentaje muy importante de energía solar fotovoltaica en torno a unos 3 gigavatios y otro gigavatio para energía eólica. Esto, pues la verdad son unos números muy retadores, que va a requerir un esfuerzo muy importante por parte de la empresa, tanto a nivel inversor como a nivel también de gestión de todos estos proyectos y todo este crecimiento. Pero bueno, es algo que es absolutamente necesario para llegar a esos objetivos que estábamos planteando del 70% de generación eléctrica en el 2030. ¿No? Para mí yo creo que una clave fundamental en todo este crecimiento y que a día de hoy quizás, por supuesto está en todas las conversaciones y en todas las discusiones, pero quizás, digamos, todavía no se le da el peso que se le tendría que dar, es toda la parte de almacenamiento de energía, ¿no? Es un vector crítico, yo creo, para garantizar una estabilidad del sistema y un funcionamiento eficiente de todo lo que va a ser el sistema. Y sin esta pata tan importante corremos el riesgo de hacer un desarrollo que no sea lo suficientemente estable o un crecimiento, digamos, un poco cojo, vamos a decirlo en ese sentido, que conlleve a medio plazo pues problemáticas de tipo operativo o problemáticas de gestión, ¿no? Y de rentabilidad de los propios proyectos. Y por lo tanto yo creo que el tema del almacenamiento es un aspecto clave en el cual se tiene que empujar mucho desde un punto de vista no solamente tecnológico, que ahora mismo existe una gran ola de avance tecnológico tanto en el sector de las baterías como de otro tipo de almacenamientos, como también desde lo que es el propio sector del mercado, ¿no? De tal manera que este almacenamiento tenga un encaje dentro de unos mercados que puedan hacer compatibles y que puedan hacer realista este tipo de proyectos, ¿no? Este tipo de proyectos de almacenamiento o proyectos híbridos en que se apoyen con una parte de almacenamiento. Endesa en ese sentido tiene un plan también bastante ambicioso en todo lo que es el crecimiento a nivel de almacenamiento de energía en dos vertientes, ¿no? Una primera vertiente más asociado a lo que sería almacenamiento electroquímico y en una segunda pata relacionado a lo que es el hidrógeno verde, que dentro del funcionamiento de la red eléctrica puede jugar también un papel muy importante. No solo asumiendo grandes sobreproducciones puntuales que se puedan ir generando a lo largo del día, sino también como un elemento posible regulador, ¿no? Es decir, que pueda participar también y que pueda aportar también cierta estabilidad a lo que es el propio sistema. Dentro de los proyectos de hidrógeno que estábamos comentando, pues Endesa ha planteado una serie de proyectos de hidrógeno verde asociado a generación renovable, que estamos hablando en torno de unos 23 proyectos distribuidos a nivel geográfico en España y con el entorno de unos 340 megavatios de potencia en lo que es la parte de hidrógeno. En la parte de almacenamiento de energía basado en baterías o otros sistemas de almacenamiento, pues aquí siempre hemos estado muy activos. Endesa, la verdad, desde hace 10 años, ¿no? Que se lanzó un proyecto que yo creo que fue un proyecto pionero en su época y que se adelantó un poco a la necesidad, ¿no? de lo que nos está llegando justo ahora, que era el proyecto Store. Este proyecto se realizó en las Islas Canarias, que es un área con unos requerimientos muy concretos al ser al ser redes pequeñas, redes en cierta manera débiles, ¿no? Y con un cierto grado de necesidad de redundancia y de elementos, digamos, de soporte. Y este proyecto, durante el desarrollo del proyecto, probamos tecnologías de almacenamiento en baterías de ion litio, ultracondensadores y también volantes de inercia. Es decir, fue un proyecto inicial en el cual desde la empresa nos dimos cuenta de la importancia y lo crítico que iba a ser el almacenamiento como herramienta
de gestión en el futuro, ¿no? Y especialmente con la introducción de mayor renovable en la red, ¿no? Dentro de los planes que tenemos en los próximos años, y ya desde un punto de vista también bastante innovador, bueno, pues seguimos con una serie de proyectos en los cuales estamos introduciendo diferentes tipologías diferentes de almacenamiento de energía como base a lo que va a ser un despliegue a mayor escala en los próximos años asociados al crecimiento renovable que comentábamos anteriormente, y que irán acompañados con sistemas de baterías en las propias plantas renovables que permitan, digamos, gestionar esos posibles excedentes, ¿no? Y darle mayor flexibilidad a los aerogeneradores. Pues bueno, quería comentar también pues, bueno, proyectos que estamos lanzando ahora mismo tanto en Baleares, en las Islas Baleares, como en las Islas Canarias, en las cuales estamos empezando a instalar otra tipología de baterías, no baterías de litio, sino bueno, pues otro tipo de baterías de flujo, baterías de estado sólido, y con la idea también de explorar alternativas a lo que serían las baterías de litio, en las cuales bueno, ya tenemos una experiencia con varias plantas instaladas en la península y con un crecimiento en los próximos años en esa línea. Estos proyectos que se van a hacer en Baleares y en Canarias creemos que pueden ser muy, muy importantes también para apoyar el despliegue de otras tecnologías de almacenamiento que permitan también dar otro tipo de servicios, quizás a lo mejor que no sean o que no entren en competencia con las baterías de litio. Y estamos hablando, por ejemplo, de servicios ya en los cuales exista mucho movimiento de energía en las propias plantas y que tengan unos requerimientos, por lo tanto, de movimiento de energía y de capacidad de gestión de la energía a nivel diario, incluso digamos en tiempos más cortos, que las baterías de ion litio, bueno, pues a día de hoy tienen ciertos problemas, ¿no? para hacer rentables ese tipo de proyectos, ¿no? Adicionalmente a lo que es pues este tipo de tecnologías basadas en almacenamientos electroquímicos, desde Endesa estamos promocionando también algún otro proyecto basado ya en almacenamiento de energía a gran escala y alternativo a lo que pueden ser también los propios bombeos, ¿no? Los bombeos que de cierta manera tienen también una cabida y yo creo que van a jugar un rol muy importante también dentro de lo que es pues, las necesidades del mercado, pero entendemos que el bombeo también tiene ciertas limitaciones, fundamentalmente de desarrollo, es decir, de un desarrollo rápido de ese tipo de proyectos y, bueno, pues implicaciones también de tiempos de desarrollo, de gestión, etcétera, y de, bueno, capacidad de instalarlo en algunas zonas geográficas donde evidentemente no es fácil, ¿no?, instalarlo. Entonces, desde ese punto de vista estamos explorando también y tenemos varios proyectos ahora explorando otras alternativas de almacenamiento. Por ejemplo, os pongo el caso de un proyecto que estamos promoviendo en Tenerife para hacer una planta de demostración de almacenamiento en aire líquido. También, bueno, estamos también trabajando con almacenamiento térmico como alternativa. Es decir, creo que es muy importante no solo pensar en ese almacenamiento a corto plazo y esos servicios que pueden dar las baterías electroquímicas a día de hoy, sino pensar también en los requerimientos que vamos a tener con este crecimiento tan grande de renovable en un corto medio plazo. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, Endesa está también focalizándose en esa área de desarrollo. Y bueno, un poco por dar también una pincelada a otros aspectos que yo creo que son muy importantes en el aspecto del almacenamiento de energía, es evidentemente todo lo que es el aspecto de mercado y regulatorio, ¿no? Para que este mercado o este almacenamiento de energía crezca de una manera rápida y por lo tanto pueda soportar y pueda dar soporte a la energía renovable y a ese crecimiento de energía renovable en paralelo, es crítico, yo creo también, pues todo lo que es que los propios mercados puedan reconocer las funciones que este tipo de elementos van a cumplir, ¿no? Entonces, aquí yo pondría ejemplos muy interesantes, porque yo creo que es muy interesante mirar fuera de nuestras fronteras qué está pasando en algunos países donde
digamos que están unos años o un poquito por delante de nosotros en cuanto a necesidades y a situaciones, digamos, de mercados con complicaciones, ¿no? Por alta penetración de renovable, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos poner el ejemplo de Australia, ¿no? Con una penetración increíblemente alta a nivel de solar fotovoltaica, tanto por parte de autoconsumo como plantas directamente, plantas de generación, ¿no? Y el efecto que está creando en los mercados y en la inestabilidad propia también de las propias redes, ¿no? Otro caso, yo creo que es interesante comentar, es el caso, por ejemplo, de Reino Unido, ¿no? Y de Irlanda, que son sectores, bueno, que son mercados, vamos a decir, insulares, aunque sean de gran tamaño, pero bueno, que tienen, digamos, unas condiciones muy particulares en las cuales ya a nivel de mercados se están creando mercados específicos, pues bueno, pues de tanto de regulación primaria, de aporte de inercia, es decir, de funciones que a día de hoy, o de servicios que a día de hoy, no los tenemos todavía recogidos dentro de lo que es la regulación española, pero que yo creo que es una necesidad y algo en lo que tenemos que avanzar de manera rápida también, ¿no? De cara a que podamos fomentar también el que existan estos mercados de almacenamiento y que podamos disponer de todo este tipo de servicios en la propia red para garantizar unas estabilidades mínimas y que podamos acompañar esa penetración de renovables en paralelo. Entonces, ese tipo de nuevos mercados y ese tipo, digamos, de cambio un poco en el funcionamiento y cómo se debería enfocar, yo creo que es una parte muy importante que se tiene que avanzar de manera rápida y de manera coordinada, ¿no? Para evitar también pues, desajustes, ¿no? En todo este crecimiento. Por último, comentar, aunque ya digamos estaría poco fuera del ámbito de lo que es la parte de generación, pero yo creo que es un tema bastante importante y yo creo que se ha comentado también previamente en las intervenciones anteriores, la importancia de las redes, ¿no? en todo este movimiento, ¿no? La red eléctrica como se concebía o como se ha concebido hasta ahora, yo creo que necesita un cambio, sobre todo para aportar flexibilidad y a dar un soporte claro a todo lo que es el funcionamiento del sistema y que permita, digamos, mejorar o que exista una bidireccionalidad, ¿no? Desde lo que es la generación a la demanda, ¿no? Entonces, bueno, esa bidireccionalidad y esa gestión o esa interacción entre consumidor o consumo y demanda, el papel de la red, ¿no? De la red eléctrica es fundamental, ¿no? En ese sentido, desde Endesa, y bueno, por dar dos pinceladas también, porque tampoco es mi área específica de trabajo, pero bueno, yo creo que es importante comentarlo, pues se están desarrollando también iniciativas muy importantes en la gestión, digamos, de redes inteligentes, en crear pilotos que puedan demostrar también pues cómo funcionarían los mercados locales también, en las cuales pues, bueno, tanto los pequeños generadores como los propios consumidores pueden aportar también pues, servicios y gestiones también a la propia red y digamos que en cierta manera sean un actor principal también en todo lo que es la dinámica del mercado eléctrico, ¿no? Aquí, bueno, pues desde Endesa se están moviendo pues, proyectos tan importantes como puede ser Coordinet, ¿no? Un poco con otros actores principales también del sector, ¿no? De tal manera que pueda ser un proyecto que pueda ser pionero en ese sentido, en la introducción de esas redes inteligentes y ese funcionamiento, ¿no? Y esa interacción entre el consumo, los elementos de almacenamiento, la propia generación distribuida, el efecto del coche eléctrico, ¿no? Y cómo se podría, digamos, o cómo podría interaccionar con la red. Y es un proyecto que yo creo que tiene un peso muy importante a la hora de probar todos estos aspectos innovadores en la parte de gestión de red, ¿no? En ese sentido también recientemente pues se están lanzando a nivel de España y dentro de Endesa dos laboratorios específicamente centrados en flexibilidad de red en la parte de distribución, que yo creo que también bueno, pues van a ser un paso muy importante para validar y probar todo este tipo de funcionamientos integrados y los efectos que se tienen
y por lo tanto avanzar en redes mucho más potentes y también más robustas. Entonces, en ese sentido, yo creo que son elementos que desde Endesa se está apostando para conseguir, digamos, avanzar en todos estos aspectos, y siempre con un aspecto o con un enfoque de colaboración abierta, ¿no? Tanto pues, en todos los campos en los cuales trabajamos, desde la generación, en la parte de distribución y, por supuesto, ya en la gestión también de los consumidores, la importancia, digamos, de trabajar con un enfoque de innovación abierta en la cual podamos trabajar de manera coordinada con startups, con centros de investigación y con actores principales de manera coordinada para avanzar de una manera mucho más rápida, que es lo que realmente necesitamos, y que yo creo que como conclusión final un poco de esta pequeña presentación es un poco la conclusión que yo quisiera ponernos sobre la mesa. Es necesaria una coordinación de todos los elementos activos del sector eléctrico para que toda esta transición energética sea factible y se pueda hacer de una manera ordenada y de una manera eficiente. ¿Vale? Entonces, lo dejo un poco aquí para interaccionar un poquito con el resto de ponentes. Muchas gracias, Andrés, por la intervención y por darnos a conocer todos esos proyectos en los que estáis trabajando ya desde Endesa. La verdad que me quedo con esto último que decías, que lo importante es la coordinación entre todos los integrantes para lograr pues eso, esa calidad de servicio. Les recuerdo que ya pueden ir planteándonos las preguntas a través del chat que he dispuesto en la plataforma. Ya nos están llegando algunas, la verdad. Y bueno, y yo creo que para terminar esta primera parte, antes de iniciar el diálogo y de poder trasladar las preguntas de la gente que nos está siguiendo esta mañana, pues ya le dejamos la palabra a Ricardo Rodríguez, que es el Technical Support Manager de DPR. Ricardo, cuando tú quieras. Muchas gracias por la invitación. O sea, muchas gracias a la Fundación por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Encantado, un panel muy interesante, sin duda alguna. De nuestra parte, nos gustaría obviamente explicar un poco un trabajo que venimos haciendo algún tiempo, específicamente en el último año. Pero antes contextualizar solo un poco la posición de EDP. O sea, EDP y EDP Renovables lanzaron en el principio del año un business plan bastante agresivo, digamos así, de crecimiento, que presupone un crecimiento de 4 gigavatios al año hasta 2025, o sea, un total de un incremento de 20 gigavatios en nuestro portfolio. Concretamente, EDP Renovables venía ya con un portfolio de 12 gigavatios, por eso es posible ver, o sea, la ambición de crecimiento para los próximos años. La integración de las renovables va efectivamente a ser un tema y fue precisamente ese tema que acabamos por desarrollar y os voy a comentar en este espacio, en este periodo que tengo aquí. Apenas un otro comentario, también un gran objetivo de EDP es precisamente la neutralidad carbónica hasta 2030. Por eso está todo alineado y nuestra compañía está totalmente enfocada en estos objetivos, tanto objetivos, digamos, mundiales, europeos, pero también a nivel corporativo. O sea, puesto esto, uno de los objetivos que teníamos efectivamente en EDP, y una vez que nosotros tenemos activos renovables un poco por todo el mundo, pero más específicamente en Europa, en Sudamérica y en América del Norte, empezar a analizar cómo podíamos ser facilitadores de la integración de las renovables en los sistemas eléctricos. Y conjuntamente con Wind Europe, que es una asociación muy cercana a la Comisión Europea, donde EDP Renovables también hace parte, lideramos una task force de digitalización precisamente con el objetivo de pensar la interoperabilidad de las plantas con los sistemas, con los operadores del sistema. Esta task force surgió precisamente porque el Grid Code europeo tiene y da algunas orientaciones relativamente al intercambio de datos. Ese Grid Code viene siendo implementado, digamos así, en 2018 tuvo una aprobación, definió algunos plazos de implementación para los
stakeholders, digamos, del sistema eléctrico. Pero la verdad es que la percepción es que efectivamente esa implementación aún está corta, digamos así. O sea, hay mucho trabajo aún por hacer. Este grid code, desde el punto de vista de datos, efectivamente daba orientaciones sobre datos estructurales, datos de previsiones, datos de real time, o sea, de datos en tiempo real, y de alguna forma daba algunas orientaciones muy high levels, cómo esa interlocución y ese compartir de datos debería ser hecho. Pero desde por lo menos la perspectiva de la industria y nuestro grupo de trabajo, donde están obviamente es enfocado en la parte de la industria eólica, la conclusión es que hay muchas áreas de desarrollo, específicamente, y voy a hablar sobre ellas, la arquitectura de este compartir de datos que vemos que es crítica como un facilitador de la integración de las renovables en el sistema eléctrico, y los datos en sí. O sea, los datos es algo bastante genérico, es algo bastante poco concreto, pero en realidad un set de datos permite a que tanto el mercado, digamos, puede ser un operador de mercado, un operador de la red eléctrica, en fin, pueda gestionar algo. Si no tienes datos, si no tienes información, al final no puedes gestionar tu propia red. Y ahí nuestra percepción es que nuestros activos o los activos de un país de renovables salen de alguna forma perjudicados si no hay este compartir de datos. Por eso hay beneficio de las dos partes en hacer esta interoperabilidad y en mejorar esta iniciativa concreta. Relativamente a la parte de arquitectura, una de las conclusiones a que llegamos es que efectivamente hay diferencias a nivel europeo. O sea, no hablan específicamente de un país, pero a nivel europeo hay bastantes diferencias. O sea, las plantas tienen obligaciones de compartir datos con estos operadores de sistema. Y hay diferentes arquitecturas en que las plantas, por ejemplo, pueden llegar a tener múltiples interlocutores, o sea, múltiples interfaces. Aquí la conclusión es que este tipo de arquitectura obviamente tiene un coste más alto, tiene menos eficiencia porque hay que mantener toda esa arquitectura de esos interfaces en tiempo real y todos los datos que van sobre esos interfaces. Y al mismo tiempo, a nivel de seguridad también es un problema. Hoy en día tenemos la parte de seguridad, de ciberseguridad, que es un tema, pero también la seguridad de la gestión del activo. Hay geografías donde la gestión de ese activo desde el punto de vista del System Operator no es muy clara entre el DSO y TSO. Y lo que nosotros proponemos precisamente es una arquitectura y los artículos del Grid Code de alguna forma también lo dejan en el aire, pero sin concretizar. Y lo que pretendemos obviamente era que hubiera una definición, una recomendación, porque entendemos que tiene que haber espacio para la implementación nacional de cada uno de los países, pero una recomendación más fuerte para que una arquitectura de un único interlocutor y que después pudiera centralizar toda la información y haber un flujo ordenado y eficiente de los datos de las plantas, ciertamente sería benéfico para todos, tanto para los productores, para los DSOs, o para los agentes de mercado. Esto, desde el punto de vista de la arquitectura, lo vemos como algo importantísimo para poder ser un facilitador de todas las plantas, sean ellas eólicas, sean solares, sean baterías, en fin, lo que sea. Dentro, entonces, como comentaba, después la parte de los datos en sí, los datos que son intercambiados, también fue percibido una discrepancia muy significativa entre geografías. Hay geografías donde compartir la ingeniería de estos datos, digamos así, llamémoslo así, en la puesta en marcha de estos interfaces es fácil, ágil, pequeña, eficiente. Hay otros, por el contrario, que efectivamente son súper tecnológicos, complejos, con un gran volumen de datos, pero la percepción de la industria es que estas complejidades y estas súper tecnológicas, estas funcionalidades súper tecnológicas, entre comillas, obviamente, pero muchísimas funcionalidades, la percepción, y efectivamente esto pasa así, es que a la hora de extraer valor de esos datos,
no se percibe eso. Un ejemplo muy claro es que los países, los TCOs y DCOs que tienen implementaciones más objetivas, actúan más veces y mucho más, o sea, están en más valor de los activos que los otros, que por ejemplo, a pesar de tener toda la posibilidad de actuar sobre un determinado activo de generación renovable, al final, y doy un ejemplo muy claro para los que no son especialistas, ellos pueden enviar set points, pueden enviar limitaciones de activa, consignas de tensión, de reactiva. Al final, no utilizan sus sistemas para hacerlo y hay muchos sitios donde siguen utilizando el teléfono o el email o, en fin, es algo que claramente el esfuerzo versus la rentabilidad de esa implementación, hay una discrepancia muy grande. Y desde Wind Europe, o sea, el trabajo que abordamos, nuestra percepción entonces es, y nuestra propuesta es que a nivel europeo, y aquí a nivel europeo hablamos primero con NCOE, que es la entidad, digamos, europea de los TCOs, pero también con la Comisión Europea, es que a nivel europeo se ha creado un transversal dataset, o sea, un dataset, un grupo de datos que deben hacer parte de esta interlocución a nivel europea y que se haya hecho entonces un abordaje top-down, o sea, de arriba abajo, que nos puedan decir a la industria exactamente cuáles son las variables, qué tipo de funcionalidades es necesario para que podamos facilitar y para que las renovables y para que el sistema también pueda gestionar mejor las renovables. ¿Cuál es ese dataset de datos? Porque como comentaba al inicio, entre tener poco y tener mucho, ciertamente hay un punto en el medio que será el óptimo. O sea, como decía, hemos hecho esta propuesta de este dataset transversal basado en estándares, obviamente. Estos estándares son muy importantes. Estándares, no estándares de datos, que eso es lo que pretendemos, pero estándares de normalización de esos datos. Básicamente, cómo llamamos esos datos dentro de la industria y cómo comunicamos entre todos que quiero este determinado dato. Esto, en la industria del eólico hay un estándar muy conocido, que es el 61425, que es un estándar para el eólico. Y fue precisamente ese que hemos propuesto, porque nos permite hablar la misma lengua. Esto un poco comparando con Android y iPhone, o sea, y los Apple, cada uno tiene su sistema de cargamento, ¿no? Aquí fue un poco así. La industria de las renovables, cada OEM fue creando su estándar. Hubo algunos que sí que se adaptaron a este estándar internacional y que facilitan la vida a toda la gente, todo el proceso mucho más eficiente, pero la verdad es que hay otros que no. ¿Y qué pasó? ¿Qué obliga? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que compañías que necesitan de esos datos los tienen que trabajar. Compañías como EDP Renovables y otras utilities que están un poco por todo el mundo, que tienen una flota muy heterogénea, o sea, nosotros en EDP Renovables ahora mismo tenemos 14 OEMs, cada uno con su modelo. En modelos tenemos 50 y picos modelos de turbina, cada una con sus especificidades a nivel de datos. Lo que nosotros hemos hecho de Renovables desde el inicio de nuestra operación remota y de nuestro tratamiento de datos, ya desde 2006, es básicamente internalizar esta normalización de datos. Y como nosotros, hay otros counterparts en la industria que están haciendo lo mismo. Y obviamente esto es una ineficiencia brutal que todas las compañías como EDP Renovables y los, digamos, utilizadores de estos datos del sistema tienen que acarretar o que internalizar o externalizar, pero hay una ineficiencia muy grande. Esta normalización recibida toda la información, digamos, que viene de planta, que viene de los diferentes vendors, de los diferentes OEMs, y es a nivel de sistemas de EDP Renovables y de las utilities que esta normalización está siendo hecha. ¿Cuál es la gran ventaja de esta normalización? Pues, por ejemplo, para EDP Renovables nos permite tener un sistema de gestión de tiempo real, escala,
transversal para toda nuestra flota alrededor del mundo. Nuestra operación de tiempo real, nuestros despachos, utilizan todos la misma nomenclatura, los mismos estados de un determinado activo. O sea, es digamos, desde el punto de vista ergonómico, mucho más eficiente. Obviamente, después hay la segunda derivada, que es quién utiliza los datos históricos, todos los report systems, todos los operadores de mercado, todos los operadores de sistema, utilizan también estos datos normalizados. Y esto fue una de las recomendaciones que también hemos hecho. Entonces, a la Comisión Europea y a los TCOs, ayúdenos como industria a crear un estándar diciéndonos qué necesitan. Porque es lo que comenté, desde el punto de vista europeo, cada TCO, cada DCO pide su cosa, tiene sus requisitos, incluso dentro del mismo país hay situaciones donde un sistema operator puede pedir cosas diferentes para proyectos dentro del mismo país. Este tipo de especificidades para las utilities y para el sistema eléctrico claramente es un problema que debe ser enderezado por parte a nivel de la Comisión Europea, y nuestra propuesta va precisamente en esa dirección. O sea, como final, o sea, para finalizar y para explicar un poco, entonces, para sistematizar la propuesta que hemos hecho por parte de Wind Europe con los participantes en esa task force, hemos hecho en el principio de 2021, hemos creado un position paper, hemos publicado un position paper explicando esta problemática y enfocando entonces estas recomendaciones. O sea, garantizar que a nivel europeo hay una guía, una orientación más detallada a nivel de las obligaciones de comunicaciones, o sea, de este flujo de datos, de forma a garantir mejor seguridad, mejor eficiencia y disminución de costes de integración de las renovables en los sistemas, una unificación y una definición única a nivel europeo de los datos necesarios de intercambiar entre las utilities, o sea, los productores, y los system operators, utilización de estándares de industria que obviamente ya existen y ayudarían también, funcionaría también como un enabler de que esos estándares fueran utilizados también por aquellos OEMs que aún tienen alguna resistencia por cuestiones históricas, eso es normal. Y finalmente también el reconocimiento de que existen sistemas legacy, sistemas legados, sistemas más antiguos, que obviamente cuando en determinadas geografías terminen feed-in tariffs, en fin, el sistema regulatorio donde están, tendrán que ser integrados, pero el reconocimiento que estos sistemas, por haber sido integrados y comisionados hace algunos 20 años, tienen limitaciones. Este tipo de recomendaciones fue acompañado obviamente con una apertura para crear un expert group entre el NCOI, la Comisión Europea y obviamente la industria, y esto va una vez más a lo que referimos, o sea, lo que referimos hace poco. Pablo lo comentó, Andrés lo comentó, y Rubén lo comentó, que es la coordinación y el trabajo coordinado entre todos los stakeholders de la industria, o sea, de renovables y los system operators. Esto es un punto crítico que de nuestra perspectiva, como lo hemos dejado ver tanto a la Comisión Europea como a NCOI, estamos más que disponibles, pero es claramente una de las prioridades tanto de EDP Renovables como de los otros parceros. ¿Okay? De mi parte, explicaros esto, no sé, después ciertamente tendremos la oportunidad de comentar más temas, pero bueno, era esto. Muchísimas gracias, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Ricardo, por la intervención y por hacernos ese resumen tan completo de ese estudio y ese trabajo que habéis hecho con Wind Europe. La verdad que seguro que ha resultado muy interesante y ponéis en común, pues mira, algunos de los temas que nos plantean la gente ya que nos está siguiendo. Si queréis, paso primero a planteamientos que nos han llegado y luego ya igual podemos ir llevando el debate por temas quizá un poco más concretos. Blanca López, que es sectorial líder de FI Group, nos pregunta si podríais mencionar alguna medida concreta para abordar la gestión inteligente de activos de la red.
Entiendo que alguna medida concreta habéis ya comentado, pero no sé si queréis dar algún ejemplo, dar alguna idea, alguna recomendación para Blanca. Sí, vamos, yo en nuestro caso, bueno, pues hemos desarrollado un sistema que, bueno, además estamos ya incluso comercializando, ¿no? Porque uno de los focos de la innovación que estamos haciendo ahora es que aquello que es útil para el grupo Red Eléctrica, que es nuestro principal cliente como empresa que desarrolla productos de innovación, pues puede ser útil también para terceros. Entonces hemos desarrollado un sistema de gestión de activos inteligente, que, bueno, que está basado en inteligencia artificial, que utiliza modelos de salud y riesgo de los activos y que cambia por completo la forma de hacer el mantenimiento. O sea, pasamos de un mantenimiento que se hace por frecuencias, por visitas periódicas a las instalaciones, ¿no? A un mantenimiento que está basado en información que se capta directamente de los activos, y los planes de mantenimiento salen ya de forma automática de esta nueva solución y, bueno, pues estamos implantándola. O sea, que sí que podemos decir, para mí es el ejemplo más relevante que tenemos en el caso del Grupo Red Eléctrica. Sí, bueno, pues en nuestro caso, sí. Sí, bueno, por comentar algún caso también en nuestro área, la verdad es que nosotros, bueno, la gestión activa y el empleo por ejemplo, de técnicas de inteligencia artificial es algo que llevamos aplicando bueno, pues varios años ya en todo lo que es nuestra flota de activos, tanto en la parte de renovable como en la flota convencional también, porque vemos que es un modo de mejorar significativamente, ¿no? esa gestionabilidad de cada uno de los activos, y ahí tenemos lanzado, bueno, varias iniciativas que ya están prácticamente completadas, ¿no? en su integración en prácticamente todo eso. Ya os digo que todos los activos, tanto en la parte renovable como en la parte convencional, y lo que estamos viendo es que realmente es una gran ayuda para la gestión de flotas grandes, ¿no? Flotas que cada vez van a tender a ser todavía más complejas en el sentido de, bueno, de mayor número de elementos, mayor número de unidades. Entonces, ese tipo de herramientas yo creo que es básico para tener, digamos, una mayor capacidad y una optimización y una eficiencia en ese sentido. Sí, pero bueno, solo comentar esta parte, obviamente la parte de gestión de activos renovables, ahí tenemos algunos proyectos de Big Data cuyo objetivo es precisamente ayudarnos con ese propósito. O sea, esto ya no es propiamente algo de futurista, ya es una realidad y nos ayuda bastante. O sea, con la flota tan grande y con el volumen de datos que tenemos, obviamente solo esos sistemas nos podrán ayudar a ese objetivo. Bueno, si os parece, continuamos. Tomo una pregunta que nos ha planteado Enrique Salinas, que es socio de la Real Sociedad Española de Física, que nos dice que por qué no se habla de las interconexiones, y casi aprovecho yo para hacer también una reflexión, ¿no? Si esta reunión en lugar de hoy hubiera sido hace 4 años, por decir algo, probablemente hubiésemos hablado de la necesidad de incrementar las interconexiones para dar una mayor entrada a las renovables. Hoy, si os dais cuenta, a lo largo de la sesión hemos hablado mucho de datos, mucho de eficiencia, mucho de almacenamiento, pero como bien destaca Enrique, mucho menos de nuevas infraestructuras o de nuevas interconexiones. La verdad es que, bueno, la reflexión sigue ahí, tenemos la planificación en marcha, ¿no? En tramitación ya, creo que en las comunidades autónomas, seguramente Pablo me puede corregir cómo está en la situación. Y bueno, pues, ¿qué os parece esa reflexión que nos hace Enrique? ¿Por qué no se habla de las interconexiones ya? ¿Es un tema olvidado? ¿La eficiencia económica ya no es la que era? ¿Cómo queda la situación? No te escuchamos, Pablo. Tengo el micrófono silenciado, perdonad. Pues mira, la verdad que sí que me he enfocado en la construcción de nuevas infraestructuras, pero más enfocado a la integración de energía renovable, ¿no? Que era más el foco de la reunión, pero comparto totalmente el mensaje y la importancia del mismo, ¿no? Al final, el estar más interconectado con nuestros vecinos, pues es imprescindible, ¿no? Para que tenemos las renovables y operemos con renovables con mucha mayor seguridad. Y eso es algo que sigue siendo necesario, el llegar a las cuales tenemos objetivo, ¿no? Al final, estar más conectado nos permite cosas tan sencillas de entender como que si tienes una generación renovable
en un país que no la necesita, la puedes exportar y puedes llevar la energía verde allá donde necesitas consumir más. Y esto, junto con el desarrollo de mercados interiores de electricidad y tal, es una necesidad fundamental. Entonces, vamos, totalmente de acuerdo con la apreciación y creo que hay que incorporar este tema en los debates, porque eso es luego que tenemos como TSO, como país, estar más interconectados con el sistema europeo y con el resto, ¿no? Sí. No sé si alguno queréis añadir alguna cosa. Bueno, reforzar un poco también ese mensaje de la importancia, ¿no? Al final es un elemento más, ¿no? Y un poco en línea con el discurso, ¿no? que hacía, ¿no? Es decir, tenemos que ir añadiendo elementos para garantizar una robustez en el sistema. Y este es otro elemento que evidentemente pues, va a hacer mejorar o tener un grado más de libertad para poder gestionarlo. Sí, Ricardo, no sé si tú quieres añadir alguna cosilla más, si no os ya. planteo. Estupendo. Os planteo pues también varias preguntas que nos han llegado sobre la geotermia. Bueno, nos pregunta Reinaldo Ramírez, que es el director de tecnología de energética y operaciones de Ramray Energy. Pues bueno, si Endesa ha evaluado la posibilidad de reconvertir Castor en un proyecto de generación geotérmico, no sé si tenéis ánimo de meteros en esos líos. Si Proelewit tiene algún proyecto relacionado con geotermia dentro de la innovación en la generación y si también estáis trabajando en algún proyecto de almacenamiento de sales fundidas. Bueno, muchas preguntas. Bueno, yo contesto rápido, ¿eh? Nosotros... Sí. Ay, perdona. No, sí, Pablo, por favor. Nada, yo es que iba a contestar muy rápido, que nosotros, bueno, pues por las funciones que tenemos como TSO, evidentemente no, la generación, por decirlo muy claro y que se entienda, no es una de nuestras funciones. Entonces, pues no estamos haciendo ningún proyecto desde Lewis en esta línea. Así que era solo por aclararlo. Yo, bueno, como comentar un poco primero el aspecto de geotermia, ¿no? La geotermia es un proceso, digamos, de generación en el cual a nivel de grupo N, que bueno, es parte, digamos, del grupo, es bastante importante dentro de lo que, digamos, del tamaño que tiene la geotermia, evidentemente, a nivel mundial. Y realmente, bueno, pues somos uno de los principales operadores, ¿no? A nivel mundial de esta tecnología. Es cierto que a nivel España, pues bueno, el recurso que existe no es comparable a otros países y esa es la principal limitación que hay, ¿no? Si a eso le añadimos que a nivel de costes, pues bueno, pues evidentemente ya cada vez tiene que competir con otra tipología de fuentes renovables cada vez más baratas, pues se complica mucho esa posibilidad de ejecutar proyectos, ¿no? Si bien es cierto que, bueno, pues que queda un campo, yo creo, interesante, más enfocado a lo que sería consumo térmico, ¿no? Generación de geotermia térmica y más a nivel residencial o de pequeña industria, etcétera. Pero bueno, eso sí que requiere también un cierto mercado para que se vea un crecimiento grande. Mi opinión es que bueno, va a ser algo relativamente pequeño a nivel España. Sí, comentar de parte de DPS efectivamente no están en nuestros planes, o sea, los planes claramente eólica, solar, baterías, hidrogenio es una apuesta bastante fuerte, pero geotérmica no hace parte de de nuestro business plan y de nuestras perspectivas a corto plazo. Mira, me viene muy bien el comentario de Ricardo, ¿no? Porque hemos hablado también poco, como al igual que las interconexiones, ¿no? Pero parece que también va a jugar un papel clave en un sistema de almacenamiento de esa energía renovable, de hidrógeno verde, ¿no? que puede ir creciendo en los próximos años y que ya contamos en nuestro país con importantes proyectos, ¿no? Gracias también a los fondos europeos que vienen. No sé si ahí podéis adelantar algo de los proyectos. Yo, bueno, antes Andrés sí que he comentado algunos de Endesa, pero no sé si a lo mejor, Ricardo, puedes ampliarnos quizás algo de lo que estáis trabajando en EDP o Pablo, un poco si también desde el gestor pues os planteáis utilizar el hidrógeno o buscar algún tipo de alianzas con Enagas o con otro tipo de gestores que puedan servir para garantizar ese suministro y esa mayor integración de renovables.
Sí, o sea, de parte de EDP, hay incluso en EDP Renovables, es justo, o sea, una de las unidades de negocio más recientes de EDP Renovables, específicamente dedicada al hidrógeno, o sea, justo fue creada ahora en 2021, está siendo, o sea, obviamente construida con gente de la casa y gente de fuera con experiencia en el sector, pero los proyectos están, o sea, es como tú comentas, hay diversos proyectos aún en fase de desarrollo, hay algunos que están en fase de evaluación, por ejemplo, en Portugal también había un proyecto y está en fase hay alguna indefinición en torno de ese proyecto, pero o sea, por la compañía a nivel europeo hay diversos proyectos y en este momento el pipeline aún no hay ningún concretizado, pero sí que es algo, obviamente, un enfoque de los más prioritarios para este business plan de 2021 hasta 2025. Sí, yo por mi parte decir que yo creo que es también hay un acuerdo bastante generalizado de que para llegar a los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Especialmente de 2050, ¿no? Es decir, oye, queremos Europa climáticamente neutra. Evidentemente no es una cuestión solamente de un sector, ¿no? No es solamente una cuestión del sector electricidad ni tan siquiera el de energía, ¿no? Y en ese sentido, contemplar opciones como el hidrógeno, pues sí que nos parece interesante, ¿no? Viéndolo, y aparece un poco el término que yo creo que va a ser objeto también de alguna sesión futura también aquí en Funseam, ¿no? Hablando de acoplamiento entre sectores, pues sí que lo vemos que hay oportunidades interesantes hay que explorar, ¿no? Como por ejemplo pues el posible almacenamiento y las posibles sinergias que se pueden dar entre los dos mundos, ¿no? Entre el mundo de la electricidad y el mundo de gases como el hidrógeno verde. Pero bueno, todavía está bastante por trabajar y por acabar de definir. Pero inicialmente parece algo interesante, sobre todo teniendo en cuenta que el sector eléctrico por sí solo, evidentemente, siendo importante, no es el único que tiene que contribuir, ¿no? a esta reducción total de las emisiones. Sí, Andrés, no sé si tú querías comentarnos alguna cosilla más sobre el hidrógeno. Sí, bueno, había comentado un poco los planes que se tienen a nivel de Endesa, ¿no? Con esos proyectos que en principio hemos anunciado, ¿no? Recientemente. A ver, ciertamente lo vemos un poco en línea de lo que comentaba Pablo, ¿no? Que es importante a nivel de sinergia, ¿no? Y de posibilidad de aportar por parte del sector eléctrico de una ayuda a sectores que son difícilmente descarbonizables, ¿no? Y ahí yo creo que es un poco la clave también de ese desarrollo y el crecimiento, y quizás donde deberíamos enfocarnos también inicialmente con la idea fundamental de acompañar ese crecimiento de renovables o de esa descarbonización en el sector eléctrico de manera inicial y ir apoyándonos en este tipo de soluciones, pues el hidrógeno, para ir ayudando a la descarbonización de otros sectores, ¿no? Pero es cierto que necesita un cierto recorrido, una cierta madurez y es evidente que esto no debe hacer frenar, ¿no? el crecimiento también en la parte eléctrica, que es quizás a lo mejor más inmediato, ¿no? Y más rápido. Tomando un poco tus palabras, ¿no, Andrés, de la descarbonización de otros sectores, casi me llevas a la movilidad eléctrica, ¿no? A lo largo de vuestras intervenciones habéis nombrado algunas de las iniciativas que tenéis en marcha, ¿no? Y en la cabeza de todos yo creo que está, ¿no? El uso de los vehículos eléctricos como grandes pilas, ¿no? En funcionamiento en nuestro país que puedan servir para momentos puntuales, ¿no? De suministro para la red. Y entonces no sé si esto es todavía ciencia ficción o lo vamos a poder ir viendo en los próximos años ya en nuestro país, ¿no? Creo que en algún país ya está en marcha, ¿no? Japón creo que ya tiene iniciativas en este sentido, y en España yo creo que también, bueno, en parte de la red eléctrica ya hay un sistema de monitorización, ¿no? Del funcionamiento del coche eléctrico. Bueno, pues vamos, creo que vosotros podréis contarlo muchísimo mejor que yo, desde luego. Bueno. Sí, bueno, como queráis, ¿eh? Os lanzáis, vamos, yo de todas formas creo, vamos, solamente redondear la importancia del cómo se haga, ¿no? Porque al final, evidentemente, uno de los problemas que abordamos también como operadores del sistema eléctrico es, pues la diferencia que tenemos entre nuestras puntas y nuestros valles de demanda, y desde luego que en ese sentido y con la perspectiva del operador del sistema, pues que gestionemos una recarga de vehículo eléctrico que sea también sostenible, ¿no? De manera que se allanen las
las curvas de demanda, ¿no? De manera, oye, pues que no carguemos todos en punta o que aprovechemos esos valles, ¿no? Para rellenar esos huecos y tal. Lo vemos como una oportunidad. Y bueno, desde luego que también es otra oportunidad la flexibilidad que comentabas, ¿no? Antes el hecho de que, bueno, pues no solamente funciones como una carga, que en un momento determinado pues pueda proporcionar servicios a la red, desde luego que se perciben como una fuente más de flexibilidad que va a hacer falta y va a contribuir a que sea más fácil operar o gestionar un sistema eléctrico en el que hay tanta renovable con incertidumbre. Yo aquí añadiría un tema que yo creo que es importante, sobre todo en lo que es al aporte de servicios, ¿no? Del propio usuario, el dueño del coche, que aporte bueno, pues ese tipo de servicios, etc. Hay un aspecto que yo creo cultural muy importante en ese campo, porque no deja de ser algo que al final el propio consumidor debe facilitar, ¿no? Entonces, esa cultura quizás, o ese cambio cultural de que tu propio coche, ¿no? O tu propio activo sea un posible generador, ¿no? de ingresos, por ejemplo, ¿no? O de aportar, digamos, pues, beneficios en reducción de costes tuyos, ¿no? Es una cosa también bastante cultural y que yo creo que no sé si a día de hoy pues bueno, es un tema que va a ser acogido con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, de ese punto también, quizás más allá de lo que es el aspecto tecnológico, que evidentemente es complejo y sobre todo en esa integración también tiene una potencia muy importante en cuanto a ayuda a la gestión de red, también hay un aspecto de eso, cultural, en el cual, bueno, no solo la gente se plantee el comprar un coche eléctrico, sino el que su coche eléctrico también sea un activo dentro de ese mercado. Al igual que podemos tener el autoconsumo o tenemos otro tipo de soluciones, vamos a decir, de aporte, ¿no? Y de ayuda. Pero bueno, eso es un aspecto que también habría que trabajar y que habría que promover en cierta manera. Y eso se puede conseguir mediante bueno, pues, soluciones que puedan ser atractivas al consumidor, ¿no? Y eso es importante, desde luego. ¿Y cómo veis los mercados de capacidad, ¿no? Vamos a entrar un poco en temas de actualidad, ¿no? Yo creo que comentaba antes Ricardo, ¿no? Que los datos van a ser muy importantes a la hora de la gestión, ¿no? De los nuevos modelos. Se abre la puerta también a nuevos modelos de negocio, ¿no? Como decía antes Pablo, ¿creéis que se van a generar? El agregador de demanda de momento en los primeros borradores parece que se ha quedado fuera, pero está en la regulación europea y yo creo que va a acabar llegando. ¿Crees que esto va a ser una parte importante de este desarrollo, que va a ser un facilitador claro para esta integración de las renovables de la que hoy hablamos? Yo particularmente diría que sí, o sea, estamos esperando que sí, porque nuevas, o sea, al final nuevas posibilidades de utilizar los propios activos, nuevas formas de generar revenues, es interesante para todos. O sea, si podemos aportar funcionalidades al sistema que al día de hoy, en muchos de los países, esa capacidad está ahí y no es utilizada, obviamente a nosotros estamos totalmente interesados y por eso este trabajo que comenté hace poco de la integración y de la sinergia, o sea, del interés de compartir los datos, obviamente ya es también con la perspectiva de que a medio plazo ese tipo de mercados pueda estar disponible y que tanto el operador del sistema, el sistema en sí y las utilities puedan tirar partido de él, obviamente. Sí, sí. Yo lo comentaba anteriormente, ¿no? También, o sea, la importancia de que del mercado se den este tipo de señales para fomentar que los inversores puedan contribuir, digamos, en la incorporación de elementos o de inversiones adicionales que no sean puramente lo que es la propia energía renovable, es decir, elementos que al final aporten flexibilidad y aporten robustez a la red. Entonces, todo lo que se avance en ese sentido yo creo que es importante, porque tan importante es la generación de la energía como la gestionabilidad de la misma. Entonces, eso que a día de hoy quizás está un poco más difuminado, ¿no? O que no se reconoce tanto, pues yo creo que tiene que cubrir o tiene que coger un peso muy importante, ¿no? Y si no es así, el problema que se puede generar es que exista una falta de promoción a nivel de mercado que incentive a la inversión en este tipo de soluciones, un poco buscando flexibilidad, no buscando la propia generación.
Yo creo para todo, para el bien funcionamiento del mercado, es algo que va a ser bien recibido y que va a aportar. Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, aparte, incluso más que hablar de mercados de capacidad, ¿no? Que es un aspecto importante, por supuesto, yo hablaría de, como mencionabas, Andrés, de mercados de flexibilidad. O sea, realmente, ¿dónde está esa flexibilidad? Vamos a hacerla aflorar para que al final el sistema eléctrico en todas sus facetas pueda disponer de ella. Y yo creo que al final, aunque evidentemente hay un entorno regulatorio, tenemos cada uno nuestra función definida y es un sector muy, muy condicionado por ello, pero evidentemente la realidad tozuda física es que estamos todos conectados, que hay una tecnología que permite hacer muchas cosas y yo creo que los pasos que estamos dando ahora son correctos, ¿no? Empezar a hacer pilotos, empezar a entenderlo y que cada parte, cada agente del mercado entienda qué gana con todo esto. Y, por supuesto, el ciudadano, ¿no? ¿Qué gana con todo esto el ciudadano? Pues yo creo que eso es el camino. O sea, yo estoy totalmente convencido de que va a llegar, ¿no? ¿Y cuándo va a llegar? Bueno, pues en otros sectores ha llegado y en el sector eléctrico y en el sector energía pues llegará. Estoy seguro. Pablo, parece que lo habíamos pactado porque me la estaba reservando para el final la pregunta de los ciudadanos, ¿no? Del coste de la integración, ¿no? El coste de la integración de las renovables, al final, ¿cómo puede llegar o cómo se va a repercutir en los ciudadanos, ¿no? Todavía versus otras tecnologías, ¿no? Tenemos en España pues un montón de ciclos combinados que pues no pasan su mejor momento, ¿no? Con muchas horas parados, ¿no? De apenas funcionamiento y con un coste hundido que permanece ahí, ¿no? Y estamos pensando en invertir pues en esa capacidad en nuevas capacidades o en nuevas baterías cuando hay unos activos ahí que bueno que no están, ¿no? O que no están amortizados o que no están en función. Si esto va a suponer un coste añadido para el consumidor que ya carga con una tarifa que bueno hoy estrenamos, ¿no? Pero veremos a ver con qué resultados, si buenos o malos para el consumidor, pero cómo se va a trasladar esto, ¿no? Al final al cliente doméstico, a ese ciudadano que debe estar en el centro de todas las políticas que se están poniendo en marcha. Esa pregunta deberías trasladársela al gobierno, quizá, ¿no? A quien tenga esa capacidad, ¿no? Porque ya a nivel personal yo entiendo que los compromisos que hemos adquirido, y ya hablo como ciudadano, ¿eh? No hablo ni siquiera como representante del TSO, digo, mira, pues yo tengo una caldera de gasoil ahí en mi casa del pueblo, ¿no? Y sé que llegará un momento en el que digamos, oye, vamos a abandonar los combustibles fósiles por completo, ¿no? Y esto supone un compromiso individual, un compromiso como sociedad, y evidentemente supondrá otros modelos regulatorios que nos permitan llegar a ese punto al que queremos llegar como sociedad, ¿no? Para ser climáticamente neutros. Entonces, pues es muy buena pregunta, desde luego. A mí me gustaría tener la respuesta, ¿no? ¿Cuál va a ser el nuevo modelo? ¿Cómo vamos a tener que contribuir los ciudadanos, ¿no? Para alcanzar? Pues habrá que hacer un montón de cosas, ¿no? Porque con el entorno actual, bueno, pues vamos encaminados y vamos en buen camino, pero queda mucho por hacer, ¿no? Parece que está claro que... Sí, parece que está claro un poco que al final ese rol más activo del consumidor, un poco que bueno, que van también en ese sentido, ¿no? De la nueva tarifa que también ha entrado, ¿no? Pero en general ese rol un poquito más activo que promueva ese tipo de cambios, al final, pues yo creo que es bueno, ¿no? Al final el rol del consumidor ha sido un rol en cierta manera pasivo porque no ha dejado otra posibilidad también, ¿no? Y yo creo que también cómo funcionaba todo, pues era difícil que tuviera otro patrón, pero todos estos son pasos un poco para que el consumidor sea algo más activo y que en cierta manera pues pueda aportar también y que sea más participativo. Veremos un poco, ¿no? No sabemos cómo evolucionará, pero parece que ese cambio cultural va a ser un poco necesario, ¿no? Y yo creo que va a ser bueno también tanto para el sistema como a fin de cuentas un poco para conseguir esta transición energética. Entonces, bueno, veremos un poco cómo evoluciona y cómo también a nivel cultural también se acepta este tipo de modificaciones, ¿no? Que requerirá tiempo, no será fácil y será algo complejo. Bueno, de nuestra parte, obviamente, nosotros siendo un productor de energía, un generador, acabamos por no tener gran impacto, digamos, directo con el cliente, el consumidor final, pero sí, de alguna forma,
con el consumidor industrial, los grandes consumidores. O sea, y aquí estamos, obviamente, ya desde hace unos años a través de creando PPAs, implementando PPAs con esos grandes consumidores, e incluso en algún caso, ya que estamos hablando de esto de una forma de digitalización, o sea, en este foro de este contexto de digitalización, implementando alguna situación de blockchain que permite, obviamente, tener toda una trazabilidad de las garantías de origen, en fin, de alguna forma, no con el consumidor final, pero con el gran consumidor, estamos promoviendo esta electrificación del sistema a través de estos medios digitales, de estos proyectos digitales. Es, digamos, la forma como acabamos por estar ayudando al consumidor a pasar por esta transición energética. Bueno, pues llegamos a la hora del final. Yo quería agradeceros a Ricardo Rodríguez, Andrés Sánchez Viedma, Pablo Martín vuestra intervención y cederle la palabra a Joan Batalla, director general de Fonseam, para el cierre de esta primera, ¿no? De este segundo ciclo, primer ciclo de conferencias, pero segunda jornada, ¿no? Ahí me corriges, Joan, tú, y lo explicas perfectamente porque habrá nuevas citas. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Pablo, Andrés, Ricardo, por esta más que interesante mesa de debate. Han surgido muchísimas cuestiones y este era el objetivo de esta sesión, pero sobre todo siendo capaces de trasladar, que yo creo que los tres excelentes ponentes que hemos tenido lo han hecho muy destacadamente bien, lo que es esas iniciativas de innovación, de desarrollo tecnológico que ya son una realidad. Se ha apuntado a lo largo de las diferentes intervenciones la relevancia de la transformación del sistema energético, pero yo creo que es muy relevante también apuntar la necesidad de avanzar con soluciones innovadoras. Y yo me quedo, si me permitís, en estos 2 últimos minutos antes de finalizar la sesión, con 2 mensajes que yo creo que han sido compartidos por parte de todos los ponentes. La necesidad de coordinar todos los actores, la cadena de valor. Han surgido muchísimas iniciativas, se han apuntado muchísimos proyectos empresariales encaminados a mejorar lo que son los protocolos de comunicación, encaminados a mejorar lo que es la eficiencia en lo que es esa integración de las renovables. Y un segundo aspecto que yo creo que también trasluce detrás de todos y cada uno de estos proyectos es la búsqueda de nuevas estrategias de colaboración. Y no estoy pensando tanto en colaboración público-privada de la mano de los fondos europeos, sino, como se ha apuntado, pues, en búsqueda de nuevas estrategias de colaboración en proyectos de innovación de la mano de la innovación abierta. Yo creo que un aspecto transversal de esta transformación del sector energético va a ser esa capacidad de colaboración aportando todos los aspectos positivos de diferentes tipologías de empresas en la constitución y creación de ese ecosistema innovador tan necesario para la transformación energética de nuestro país. Yo finalizo ya emplazándoles para la siguiente sesión del ciclo de conferencias que tendrá lugar el día 15 de junio, precisamente en un tema o en un ámbito que hoy se ha abordado, que es el del hidrógeno y los gases renovables, tan necesarios en el proceso de descarbonización de determinadas necesidades térmicas conjuntamente con las energías renovables. Sin duda también tendremos ocasión de ver proyectos e iniciativas encaminadas a seguir avanzando en esta tan necesaria transición energética. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muy especialmente a los 3 ponentes. Muchísimas gracias, Rubén, por esa tarea de moderación y nos vemos dentro de un par de semanas. Muchísimas gracias a todos.